¿Qué tal, niños y niñas del quinto grado? Hoy día, martes 7 de julio, trabajaremos la segunda parte del área de ciencia y tecnología con la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Bien, vamos a empezar recordando lo que hicimos la semana pasada. Recuerdan que estuvimos trabajando lo que respecta a la biodiversidad en el medio acuático. ¿Recuerdan al pingüino de Humboldt, al caballito de mar, ¿qué era esto? Al tiburón martillo, a la manta cornuda, al lobo fino, a la rana acuática gigante del lago Titicaca que quedaba en Puno? ¿Recuerdan? También recuerdan que hemos trabajado una ficha técnica en donde podíamos registrar los datos principales, en donde podíamos decir que es ya una cuestión científica porque se consideraban estos datos básicos en los cuales podríamos demostrar que conocíamos alguna especie que habíamos seleccionado. Bien, en esta oportunidad aprenderemos que en nuestro país es también diverso en la naturaleza del entorno terrestre, porque lo que habíamos visto era el entorno acuático. Ahora nos vamos a ocupar del entorno terrestre debido a la cantidad de ecosistemas y las posibilidades de adaptación que han desarrollado las diferentes especies de animales. Además, vas a ampliar tus posibilidades de descripción en la ficha técnica que te presentaremos durante esta sesión. Bien, la actividad que desarrollaremos es ¿por qué es importante conocer y preservar nuestra biodiversidad? En su parte 2. Recuerdan que hicimos la parte 1. Bien, y el propósito es elaborar una ficha técnica de algunas especies emblemáticas de nuestra fauna terrestre, con la finalidad de conocerlas mejor y dar a conocer su existencia e importancia, promoviendo su conservación. Manos a la obra entonces. Miren, aquí hay una figura que les estoy presentando. Esta imagen que ustedes están observando ya es conocida por ustedes. ¿Recuerdan qué animalito es? La vicuña. ¿Recuerdan dónde la pudimos estudiar? En la región Suni, ¿recuerdan? Muy bien. Este animalito que ven aquí es un ave. ¿Qué ave será? Es el cóndor andino. Miren esta otra con muchos colores. El gallito de las rocas. Aquí vemos un mamífero que está trepado en un árbol. ¿Saben quién es? El oso de anteojos. Y miren este mamífero, este felino, es el puma andino. Sobre ellos, ponte a pensar un momentito. A ver, vas a pensar en cada uno de ellos, pero vas a pensar en cuál de ellos quieres investigar. Si es la vicuña, el cóndor, el gallito, el oso de anteojos o el puma. Piensa de lo que sabes de él y vas a escribirlo en una hojita de reuso o en tu cuaderno. Luego vas a hacer lo siguiente. Mira, aquí vas a escribir el nombre del animal que seleccionaste. O sea, de los 5 que te presenté, tú selecciona el que más te agrade, el que más te guste y le vas a poner el nombre y vas a completar esta fichita. ¿Recuerdas? ¿Te parece familiar? Claro, es la misma ficha que hicimos la semana pasada, pero ahora tú lo vas a completar con los datos del animalito que preferiste hacer sus características. Entonces vas a colocar qué características tiene. A ver, si escogiste la vicuña, vas a colocar las características, ¿cierto? Recuerdas que la vicuña es esbelta, tiene cuello largo, su pelaje o el pelo, que es un pelo suave, ¿no? Es un pelo medio marrón, ¿no? Con cierta parte blanquecina por el pecho. Entonces tú colocas las características. ¿Dónde vive? ¿Recuerdas en qué región lo habíamos visto? Entonces tú vas a ir completando de acuerdo a lo que conoces, pero
no vamos a terminarla aquí esta ficha, porque en realidad aquí están nuestros saberes de acuerdo a lo que aprendimos anteriormente de la vicuña en este caso, pero si fuera otro animalito, vas a esperar que esa fichita se va a completar durante la lectura que vamos a hacer en esta sesión. Bien, te planteo entonces la pregunta de investigación de hoy día. Mira, ¿qué característica de los animales de nuestra biodiversidad terrestre debemos conocer para elaborar un registro de datos con la finalidad de difundir la especie y que la puedan conocer otras personas? ¿Recuerdas que hicimos lo mismo con los animales acuáticos? Pues ahora queremos con los animales terrestres, pero queremos saber qué características debemos conocer para poder hacerlas, para nosotros conocerlas y también difundir ese conocimiento, ¿cierto? Bien, una vez que tú has hecho esto, vas a plantear tu hipótesis, es decir, tu respuesta, que no es una respuesta concluida totalmente. ¿Por qué? Porque todavía es una primicia, es decir, no es una respuesta definitiva. Vas a necesitar investigar, esto es preliminar todavía, entonces tú vas a escribir tu respuesta dependiendo de lo que tú crees que debes colocar, que luego ya lo vamos a corroborar cuando hagamos la segunda parte de nuestro trabajo. ¿Qué es el plan de acción? Aquí vamos a actuar, es decir, si ya tengo una pregunta a la cual debo investigar, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ayudarnos haciendo pues una investigación, y esa investigación vamos a encontrarla en la lectura. En este caso vamos a ver la lectura que nos presenta en la plataforma de Aprendo en Casa. Esta es la lectura sobre algunas especies terrestres de nuestra biodiversidad. Pero tú puedes también recurrir a tus padres, a tus familiares, a alguna página web o algún libro que tenga. No necesariamente es esto, pero esto es lo básico porque ya te la damos para que tú la puedas leer. Pero si tienes otro alcance, magnífico. Mira, nuevamente la vicuña. ¿Qué vas a encontrar en ese texto? Vas a encontrar los datos sobre la vicuña. ¿Qué más vas a encontrar? Vas a encontrar al cóndor andino, vas a encontrar al gallito de las rocas, al oso de anteojos y al puma andino. Pero voy a ayudarte porque necesito también que tú puedas trabajar conmigo y aquellos que tienen algunas dificultades puedan ayudarse de esa manera, ¿ya? Entonces, la vicuña, aquí está. Este es el primer texto que vas a recibir y que vamos a leerlo juntos, igual que lo vamos a hacer con el cóndor. Mira, el nombre científico de la vicuña es Vicugna vicugna. Característica, vamos a leer, presta atención. Su cuerpo es delgado y estilizado. ¿Qué será estilizado? Mira, es delgada y estilizada, o sea, es esbelta, ¿no? Su cabeza es pequeña y sus ojos grandes con pestañas gruesas que le ayudan a mantener el polvo y la arena fuera de ellos. Tiene orejas estrechas, puntiagudas y ligeramente largas. Su cuello es alargado. Las patas también son largas y carecen de pezuñas. En vez de pezuñas, poseen almohadillas suaves. Ya lo habíamos visto, ¿recuerdas? En una sesión anterior. Miden hasta los hombros de 75, o sea, desde las patitas hasta los hombros miden de 75 a 85 centímetros. Su peso varía entre los 35 y 65 kilogramos, casi como una persona, ¿no?, de talla normal. Su cola es corta y de 15 a 25 centímetros, la colita, entre 15 y 25 centímetros de longitud. Su cuerpo está cubierto con un denso y suave pelaje, color marrón rojizo en la parte superior. Mira cómo tú puedes apreciar en la parte superior, beige a los costados, o sea acá beige en los costados y blanco en las áreas del pecho y en las áreas del pecho y el cuello por acá, ¿no? El pelo de estas zonas es más largo que en el resto, o sea, aquí es donde tiene más pelito, ¿no? Y puede medir hasta 30 centímetros de longitud. Este pelito puede medir hasta 30, así como una regla de 30 centímetros. Posee 2 dientes incisivos, o sea, los dientes que están en la parte de delante se llaman incisivos, semejante a los de los roedores, es decir, al ratón, la rata, el conejo, el cuy, ¿no?
así, parecido, dice. Bien, hábitat y distribución. Mira, estamos conociendo sobre las características, sobre el hábitat y su distribución. Su hábitat abarca las regiones naturales Suni y Puna en zonas de 3.200 a 4.800 metros de altitud. La vicuña prefiere vivir en zonas pantanosas y con humedales porque necesita beber agua diariamente. O sea, en donde no hay agua ya no vive, sino tiene que beber porque diariamente consume. La vicuña está presente en Sudamérica y es nativa del Perú, Chile y Bolivia. Su distribución natural abarca los Andes al sur del Perú, el oeste de Bolivia, el norte de Chile y el noroeste de Argentina. Mira, la distribución. O sea, la distribución es por donde ella habita, o sea, hasta dónde llega, hasta los Andes, abarca los Andes del Perú, al oeste de Bolivia, norte de Chile, noroeste de Argentina. Bien, continuamos con la vicuña. El rol, ¿cuál es el rol que cumple la vicuña en el ecosistema? Dice que es consumidor de primer orden, es decir, es herbívora. Ella come hierbas, pastos, ¿cierto? Por lo tanto, es del primer orden. Se alimenta de hierbas perennes que corta y mastica con los dientes incisivos. Recuerda que son los dientes que están en la parte anterior, ¿no? Hábitos. ¿Qué hábitos tiene este animalito? Es tranquila y tímida, huye ante el peligro. Su organización social consiste en grupos familiares. Estos grupos son dominados por un macho y de 5 a 15 hembras y sus crías o jóvenes. Son sociedades cerradas, permanecen juntos y no se separan y no aceptan otros individuos, especialmente machos. Mira lo que dice, esos son los hábitos, ¿no? Pasa mucho tiempo pastando en territorios de unos 184 hectáreas, o sea, 1,84 kilómetros cuadrados. Es diurna, es decir, por la mañana, ¿no? Diurna, y tiene el hábito de pasar la noche y las mañanas en laderas secas y luego en el día desciende a los pantanos y pastizales para socializar y buscar alimento. Retorna a su lugar de descanso en la tarde. Acostumbra a rumiar en reposo. Bien, otros datos importantes. La vicuña aparece en la categoría preocupación menor. ¿Qué querrá decir eso? Preocupación menor, o sea, no hay que preocuparnos por ella. En la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Durante los últimos años, la población total se ha incrementado gracias a los esfuerzos para protegerla de cazadores. O sea, quiere decir que aumentó su población. Recuerdan que vimos que había una bastante disminución de su presencia por los cazadores furtivos, pero mira, aquí nos está dando ya que en los últimos años ha aumentado porque han estado protegiéndola. Hace unas décadas era una de las especies más amenazadas de Sudamérica, con solo unos miles de individuos. En 1979, Argentina, Perú, Chile y Bolivia firmaron el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña. Actualmente, muchas viven en áreas protegidas. O sea, esa ha sido una gran medida para que ellas aumenten y no se extingan, ¿no? Bien, ¿te diste cuenta? Entonces hemos leído lo que respecta a la vicuña. Igualmente lo vamos a hacer con el cóndor. Te voy a ayudar con eso para que tú puedas facilitarte en las lecturas siguientes. Pero hay que tener atención. A ver, este es el cóndor andino. Andino porque es de los Andes. Muy bien. El nombre científico es Vultur grypus. Vultur grypus. Mira ese nombre científico, ¿no? Las características: su cabeza no tiene plumas, la piel de la cabeza es un leve color rojizo, cuenta con un pico terminado en forma de gancho y con bordes muy cortantes. El pico tiene bordes cortantes. Presentan pliegues en cara y cuello que aumentan con la edad. Los machos tienen una cresta y las hembras no. Pueden llegar a medir 142 centímetros de altura. Imagínate, 142 es 1 metro con 42 centímetros. Son muy altas y casi 330, o sea, 3 metros 30 de envergadura. Es decir, cuando abren las alas de punta a punta, están midiendo más de 3 metros.
desde un ala extendida a la otra. Dice. Su peso es de unos 11 a 15 kilogramos en los machos y de 11 a 11 kilogramos en las hembras, que son las más pequeñas. Es considerada la segunda ave voladora más grande del planeta, segunda ave voladora más grande del planeta, después de los albatros, o sea, otras aves, ¿no? Tienen patas anchas, provistas de uñas cortas y poco curvas. Las patas están adaptadas para caminar y manejar con habilidad la carroña. ¿La carroña qué es? Animal muerto, de la cual se alimenta. El plumaje de los ejemplares jóvenes es de color marrón. Durante los cambios de plumas, el cóndor andino finalmente adquiere un plumaje negro azulado que lo caracteriza. En su cuello posee un llamativo collar de plumas blancas que protege su piel. Prácticamente no emite sonidos. Esto se debe a que tiene atrofiada en forma casi total la siringe. O sea, ¿qué es la siringe? Es la cámara muscular para emitir sonidos. O sea, ella no emite sonidos por este problema que tiene. Atrofiada en la siringe. Bien, continuamos. El hábitat y distribución. Vive desde el nivel del mar hasta los 5.000 metros de altitud. Su hábitat requiere como mínimo tener 3 condiciones: vientos o corrientes ascendentes de aire que les permiten volar alto, terrenos despejados para descubrir la carroña desde la altura y un suministro adecuado de animales muertos. Están situados principalmente en la cordillera de los Andes porque tienen montañas sin árboles, cañones profundos y acantilados altos, aunque en algunas zonas alcanzan la costa. Habita en Sudamérica desde el sur en Argentina y Chile hasta el occidente de Venezuela y costas del Océano Pacífico y Atlántico. Sin embargo, en Venezuela fue declarado en extinción. ¿Qué es extinción? ¿Recuerdan, chicos? Que se puede perder, ¿no? Mientras que en Colombia y Ecuador sus poblaciones naturales han disminuido. Sus hábitos se desplaza a grandes distancias para buscar alimento en las zonas de escasez. Cuando divisa el cadáver de un animal, lo sobrevuela durante días esperando que tenga una mayor descomposición. Mira lo que hace el animalito, ¿no? Cuando come, comienza por las partes más blandas como ojos, abdomen, entrepierna y víscera. Conserva una misma pareja a lo largo de toda su vida. Para cortejar a su pareja, el cóndor macho le obsequia a la hembra, que le obsequia pequeñas ramitas que luego coloca bajo sus alas. La hembra pone un solo huevo que será incubado por la pareja en forma alternada durante 2 meses. El comportamiento social se caracteriza por su estructura vertical, donde el macho ejerce su dominio sobre la hembra y los ejemplares más adultos sobre los más jóvenes. Esto le permite al macho tener los mejores lugares para anidar y el resto queda reservado para hembras y animales jóvenes. El rol en el ecosistema, o sea, ¿qué función cumple en el ecosistema? Es carroñero. Se alimenta básicamente de animales muertos. Solamente en ciertas ocasiones puede llegar a cazar pequeñas presas. Detecta sus alimentos a través del olor que despide la descomposición de un cadáver, o sea, el mercaptano de etilo. Ese es el olor del cadáver. Y eso es para él la forma en cómo detecta su alimento. Otros datos importantes. El cóndor andino es una especie casi amenazada debido a su baja natalidad. O sea, es poco lo que produce, no es en abundancia la reproducción de este animalito, de este cóndor, por lo tanto es baja su natalidad. Sus huevos son atacados por los depredadores naturales y también es amenazado por la cacería. Mira, los gobiernos han dado disposiciones para protegerlo. Bien, entonces, como te habrás podido dar cuenta, hemos hecho una lectura rápida. Tú vuelves a leer porque es importante que conozcas sobre estos animalitos y sobre todo porque queremos que tú des a conocer sobre esa protección de la biodiversidad terrestre. Entonces, ahora te toca a ti. Como ejemplo, vamos a elaborar una ficha técnica de la vicuña del cóndor. Aquí nada más te voy a precisar cómo puedes hacer la ficha igual que la vez pasada. La vicuña, el nombre científico de la vicuña, las características. Mira, he sacado lo más importante de repente, incluso acá puedo sacar lo más relevante todavía, ¿no? Luego su hábitat y distribución también he sacado lo más importante
pero tú también tienes que ir sacando aparte en un borrador lo que necesitas como texto más relevante, ¿ya? El rol en el ecosistema, luego los hábitos, los datos importantes y un sabías que lo he sacado también del texto y que tú también puedes sacarlo de ahí. ¿Sabías que la hembra da a luz una sola cría que 15 minutos después de salir del vientre materno es capaz de ponerse de pie? Mira, no sabía eso, ¿no? Que inmediatamente, 15 minutos después ya está de pie, ya está como un adulto. Entonces, mira, esta es una de las fichas técnicas que podrías trabajar. No necesariamente a un costado de la imagen, tú puedes mover la información, pero con tal que no puedas quitar las cuestiones básicas que te pedimos para que sea una ficha con información científica. Bien, igual hacemos con el cóndor. Mira, el cóndor, el nombre científico, luego va las características que también tienes que extraer lo más importante, el hábitat y la distribución, el rol en el ecosistema, los hábitos que tiene esta ave, otros datos importantes y el sabías que el cóndor andino no emite sonido ya que tiene atrofiada casi totalmente la siringe, órgano que da la voz a las aves. ¿Ves? Entonces, hay dos formas de hacerla, incluso tú tienes que ver, reinventar tu propia ficha, pero sin perder los datos que necesitamos tener para que sea una ficha con la cientificidad que necesitamos, ¿ya? Ahora, tú vas a hacer esta ficha ya, el oso de anteojos. Igual vas a trabajar el nombre científico, el sabías que, ¿no? Las características, el hábitat, el rol en el ecosistema, los hábitos, otros datos importantes y cómo son sus hábitos sociales. Ya, lo vas a extraer del texto, vas a leer con mucha atención, vas a escribir en un borrador las cosas básicas, las ideas principales o más importantes y luego lo vas a escribir en tu fichita. Y eso lo puedes hacer en tu cuaderno de manera amplia o en una hoja bond, una hoja oficio. Hazlo bonito para que se vea bien presentable y sobre todo con letra clara y le tomas foto y luego me lo vas a enviar como tarea que al final te voy a precisar. Bueno, como para ir concluyendo, hay que ir sacando lo importante de esta sesión. Mira, lo más importante que tú debes tener ya en mente es lo siguiente: las características y otros datos sobre especies emblemáticas de vida terrestre de nuestro país. Esto, ¿te acuerdas que estamos trabajando sobre las especies emblemáticas del mundo terrestre? Porque ya hemos visto acuático. Entonces, esto es importante. Características y otros datos. Esto necesitamos saber. Necesitamos saber sobre el gallito de las rocas, qué hace, cómo es, dónde vive, ¿no? Cómo está su situación, si está en extinción o no, cómo es el oso de anteojos, qué es lo que hace, dónde vive, qué es lo que pasa con el oso de anteojos y de acuerdo a las fichitas tú vas a ir llenando para poder tener. Entonces, importante esto. Esto también es importante como conclusión, que los animales que viven en nuestro territorio forman parte de diversos ecosistemas. Mira, el oso, por ejemplo, ¿no? De los bosques, de los Andes, acá de los Andes el gallito de las rocas, igual que la vicuña, el cóndor, ¿no? El puma andino, le decimos. El gallito de las rocas es de la selva, ¿no? Entonces, es necesario que entendamos de que nuestro país tiene diversidad de ecosistemas y su presencia en ellos es vital para el mantenimiento de la vida en estos. Bien, que las actividades que realiza el hombre muchas veces afecta la vida de estos seres sin tomar en cuenta que también está afectando el ecosistema en su conjunto. En el texto tú vas a poder enterarte de que hay situaciones que amenazan la vida de estos animales y que se ausentan, se tienen que ir y migrar a otros sitios, por lo tanto ese ecosistema o su hábitat se ve afectado y ellas también. Que las especies de animales cuyo hábitat se destruye o cuyos individuos se mata, muchas veces con excesiva crueldad y sin control, son desplazados hacia lugares inhóspitos donde no pueden adaptarse y mueren y se extinguen como especie. ¿Ves? Entonces, a manera de conclusión, es importante que estas ideas las tengan muy en claro porque de nosotros depende que nuestros ecosistemas sigan siendo los más ricos de la tierra, ¿no?
Entonces, la tarea que vas a hacer tú es la siguiente, la primera. Primero, no te olvides responder la pregunta de investigación. ¿Qué características de los animales de nuestra biodiversidad terrestre debemos conocer para elaborar un registro de datos con la finalidad de difundir? Si tú tienes ese registro de datos con los datos necesarios, entonces vas a difundir para que tú conozcas y puedas difundir y las otras personas conozcan sobre ello. Entonces, ¿qué características necesitamos? Necesitamos saber su nombre científico. ¿Qué más? Sus características de ese animal. ¿Dónde vive? ¿Cuál es su hábitat? ¿Cómo está distribuida esa especie? ¿Qué rol cumple en el ecosistema? ¿Qué más necesitamos saber? Sus hábitos, ¿no? ¿Cómo es socialmente? ¿Cómo se socializa ese animal? Otros datos que de repente no se puedan considerar en la ficha también, o alguna otra imagen que tú puedas considerar. Cómo son los hábitos sociales, etcétera, ¿no? Y también puedes resaltar un ¿sabías qué? Que no sabemos todo, ¿no? Algún dato importante que se nos puede escapar. Entonces, ¿qué características en conclusión tú tienes que colocar ahí? Y la segunda actividad es responder a lo siguiente. ¿Qué aspectos de la vida de los animales comprende lo siguiente? Pongo un ejemplo. Por ejemplo, el hábitat. ¿Qué comprende el hábitat? Cuando hablamos de hábitat, ¿a qué se refiere? Y pones un ejemplo, ¿no? El hábitat, por ejemplo, de la vicuña. ¿Qué habíamos dicho de la vicuña? ¿No? ¿Dónde vive? O sea, se refiere, aquí tendrías que colocar, el hábitat se refiere al lugar donde vive y el animalito o la especie, ¿no? Que se tiene que investigar. ¿Y qué más? Entonces, un ejemplo. Las vicuñas viven en la región Suni, por ejemplo, en la región Suni y Puna, por ejemplo, ¿no? Igual, ¿qué es la distribución geográfica? ¿Qué significa eso, ¿no? ¿Qué aspectos de la vida comprende lo siguiente, la distribución geográfica? Tú describes de qué se trata y das un ejemplo. Los hábitos, ¿a qué se refieren los hábitos? Describes a qué se refiere y un ejemplo. Igual el estado de conservación de una especie, ¿a qué se refiere? ¿Ya? ¿Qué comprende? La segunda pregunta es ¿cuáles son las actividades humanas más frecuentes que afectan a las especies animales? Y la tercera es ¿qué medidas han tomado los gobiernos para disminuir los efectos en la vida de los animales silvestres? ¿Son suficientes esas medidas? Propon algunas ideas, tú vas a colocar sí o no, si son suficientes, y vas a proponer algunas ideas, por lo menos un par de ideas. Y la tercera actividad que vas a hacer es elaborar las 3 fichas técnicas, incluida la del oso, ¿no? Vas a hacer la del oso de anteojos, el gallito de las rocas y del puma andino. Haces tu fichita de cada una de ellas y vas de acuerdo a la lectura que vas a hacer y vas completando cada ficha de acuerdo a lo que vas leyendo, resaltando lo más importante. Y en familia, ¿qué vas a hacer? Vas a organizar cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre la biodiversidad y para ello vas a realizar primero revisar tus anotaciones y las fichas técnicas que elaboraste, ¿cierto? Sobre las 3 especies de la biodiversidad, ahí de los 3 animalitos que estás haciendo la tarea, porque con ello vas a hacer la difusión a tus familiares. Vas a presentar entonces la información a las personas de tu entorno, en este caso a tus familiares. Y luego, ¿qué vas a hacer? Vas a comentar la importancia también de conocer la ficha técnica. Si tú tienes una ficha técnica, se supone que con eso vas resumiendo y vas conociendo mejor cada especie porque tienes un orden, ¿no? ¿Qué es lo que debes conocer científicamente de cada animal? Bien, y finalmente reflexionaremos acerca de estas preguntas. ¿Qué dificultades tuviste para elaborar la ficha técnica? ¿Tuviste dificultades? Y si las tuviste, ¿cómo las superaste? ¿Tuviste dificultades para distinguir, por ejemplo, entre hábitat y hábitos? A ver, tú colocas ahí tu respuesta. ¿Cómo hiciste para superar esas dificultades de diferenciar esos dos términos? Y bueno, si tú has terminado de hacer todas tus actividades, lograste la meta de hoy, te felicito, aplausos para ti y muchísimas gracias.